Espíritu Santo me dirigía a orar para poner el arma del Espíritu, ponerme el arma de Dios. Y recuerdo que decía, Señor, pon esa coraza de justicia, aleluya, que esa justicia amén, pueda cubrir lo que son, porque es aquí donde cubre, sí, ¿verdad? Que pueda cubrir tu justicia en nuestros órganos. Bienvenidos a su programa Kairos. Es una bendición poder llegar hasta donde usted se encuentra a través de estos medios, a través de las redes sociales y poder llegar con una palabra de bendición a su vida. Saludos a todas las personas que semana a semana, cada martes, pues sintonizan este programa que con mucho cariño, con mucho amor, lo preparamos pensando en usted. Enviamos un saludo a toda nuestra amable y hermosa congregación, a todas nuestras iglesias hijas, y queremos decirles que muy pronto ya estaremos reunidos aquí en nuestras instalaciones. Pero en este día tengo la gran bendición de que pues regularmente estos programas mi esposo y yo los hacemos, pero en esta ocasión pues el programa anterior estuvo mi hija, la más pequeña, Jessica, y ahora tengo la gran bendición, pues, de que nuestra primogénita y la pastora asociada de esta casa está con nosotros, Esmeralda Ortiz de Flores. Así es. Así es, ¿verdad? Bienvenida, hija. Es Gracias. una bendición que estés aquí conmigo. Gracias. Haciendo este programa. Y pues lo estamos haciendo porque ellas pasaron por una experiencia, ustedes lo saben, nosotros se lo hicimos saber a través de estos programas, a través de las prédicas que compartimos. Ellas fueron pues dañadas por este virus miserable, pero gracias al Señor del COVID-19, pero gracias al Señor, las dos salieron avantes, las dos salieron en victoria. ¿Y por qué estamos haciendo este programa? Porque queremos ayudar a nuestra gente, porque queremos hacerle saber a usted que a lo mejor usted dice, ¿por qué me está pasando esto? ¿O por qué estoy sintiendo esto? Bueno, si alguien ya caminó un poquito en la trayectoria que usted va y puede ayudarle, de eso se trata este programa. Primeramente, pues quiero que saludes a nuestra audiencia y que nos digas qué estás haciendo, cómo te sientes y pues bienvenida a este programa, Kairos. Pues muy bien, ya en lo que es ya el final de lo que es este virus, ¿verdad? En recuperación, ya ahora pudiendo estar al lado de mi familia, mi esposo, mi hija, sí, poder pasar tiempo con ellos en casa, hacer cosas que no podía hacer, ¿verdad? De lo más simple como poder salir y lavar vasijas, ahora poder hacer el quehacer en la casa, pero lo más importante, poder pasar tiempo con mi familia, que es algo que anhelaba y extrañaba durante esas semanas. Esmeralda, ella pues al igual que nuestras otras dos hijas ha crecido aquí, al lado de nosotros en el ministerio, y el papel que ella y su esposo desempeñan aquí pues es muy importante y muy clave en esta casa, ¿verdad? Hace apenas pues en lo que va de, ¿qué será? Un mes, 2 meses, que fueron instalados como ordenados como ministros de esta casa y prácticamente pues nuestros asistentes. Pero nunca pasaba por nuestra mente, aparte tú eres consejera, ¿verdad? Ese es tu título, trabajas para un distrito escolar y ¿nunca pasó por tu mente, hija, que ibas a experimentar algo como lo que estaba pasando? Jamás. Cuando de primero se escuchaban mensajes o noticias de lo que era esta pandemia, siempre era algo como muy retirado, como eso puede suceder en ciudades grandes como Nueva York, ¿verdad? Que escuchábamos lo serio que estaba allá. Nunca en mi mente pensé que nosotros pudiéramos experimentar algo tan personal en nuestra casa, en nuestra familia. Era algo imposible pensar que yo pudiera enfermarme. Yo era de esas personas que tal vez los demás pensaban, ay, Esmeralda, eres muy exagerada en tu forma de cuidarte. En cuanto a cuidado, Era de cuando alguien llegaba a la casa, inmediatamente ponte
hand sanitizer antibacterial. Si Samuel llegaba de la iglesia a la casa, era inmediatamente entrar a bañar, no acercarte a la niña, no tocar a nadie. O sea, era muy particular en quién permita. Tus precauciones siempre fueron no solamente las normales, sino extremas. Extremas. Entonces yo pensé, siendo tal vez más precaudida, ¿verdad? Que los demás, iba a poder estar más adelante de esta enfermedad y que no tocara nuestra casa. Claro, también en oración y creyendo en fe, pero era algo como, creo que bien exagerado en la forma en cómo trataba de cuidarme. Claro, en nuestro hogar, ¿verdad? A nuestra hija y a mi esposo. ¿Qué pasó por tu mente cuando tú escuchas que Jessica, tu hermana menor, sale positiva y está pasando por toda esta situación? Cuando nos dimos cuenta de que antes de que ella saliera positiva en su examen, que ella ya estaba enseñando síntomas, fue algo muy, muy terrible, porque recuerdo que pensaba, Señor, ¿cómo es posible que ella o en nuestra familia esta enfermedad pudiera tocarnos? Recuerdo cuando hablábamos con ella por el teléfono, ella nos decía, siento esto, amanecí ahora con fiebre, amanecí con este síntoma. Y yo pensaba, no puede ser, no es posible. Entonces, era como inmediatamente tomar el rol de mamá, querer cuidar de ella. Le decía, yo preferiría que yo fuera la que estuviera enferma en vez de ella. Y era espantoso pensar que algo pudiera pasarle a ella, porque inmediatamente la mente quiere ir a lo más negativo y pensar, cuando uno comienza a operar en el temor comienza a gobernar tus pensamientos, tus emociones. Era imposible detener ese pensamiento porque se estaban escuchando hasta el día de hoy tantas cosas, sí. Y era a diario, ¿verdad? Los reportajes de los números que iban aumentando aquí en esta región, personas en el hospital. Y era, creo, lo primero que pensábamos, que si llega a suceder eso. Sí. Entonces, cuando primero oímos de los síntomas de Jessica, inmediatamente era, vamos a orar, vamos a creer en fe, vamos a creer que Dios va a hacer un milagro en la vida de ella. Y fue lo que hicimos como familia, empezar a no reunirnos, no podíamos hacerlo, pero por medio del teléfono hablar con ella, declarar palabras sobre ella, es lo que hicimos. Pero en ese tiempo tú comienzas a experimentar ciertos síntomas parecidos a los de ella. ¿Qué te viene a ti a la mente? Pues en esa semana cuando Jessica empezó a sentir síntomas, mi esposo y yo ya de antemano habíamos empezado a tener como noches de adoración en nuestro hogar. Entonces recuerdo que yo le decía, vamos a empezar a interceder por Jessica, por otras personas también en nuestra congregación que estaban también pasando por lo mismo. Y recuerdo que en unas de esas noches que estábamos teniendo esta oración, empecé a sentir un síntoma de un dolor de la espalda fuerte. Y le decía a mi esposo, una de esas noches le dije, ¿sabes qué? Necesito que ores por mí porque siento un dolor tremendo en la espalda, no sé qué es, pero yo lo atribuía a que pues estábamos como bajo mucho estrés, ¿verdad? Sí. Luego comencé a sentir la siguiente noche como irritación, sentía como que aquí en mi nariz quemaba, ardía y un dolor de cabeza muy fuerte. Entonces continuamos tener esas noches de oración y yo y él, ¿verdad? Intercediendo por Jessica. La niña se duerme en medio de nosotros. Sí. Pero yo siempre atribuía esos síntomas a que era tanto estrés, noches largas de guerra espiritual. Llorando a veces fuertemente. Y yo pensaba, pues es eso, es debido a eso, no puede ser otra cosa porque amanecía mejor y no sentía el síntoma tan fuerte. Pero recuerdo que sí me cruzaba por la mente, puede ser que a lo mejor yo tengo lo mismo, a lo mejor no tan fuerte como le estaba sucediendo a mi hermana, pero
llegué a pensar, puede ser. Entonces fue cuando ya le dije a mi esposo, creo que es necesario que nos hagamos un examen, simplemente porque estuvimos cerca de Jessica cuando ella primero comenzó a demostrar esos síntomas. Entonces fue ya después fui y me hice el examen, y mi esposo también. Al siguiente día recibimos los resultados y yo salí positiva, pero Samuel negativo. Eso es algo que a veces uno no entiende. Viviendo en la misma casa, imagínate, yo peleé con esta sierva, esta mujer de Dios, porque yo me quería traer a la niña para la casa. Yo quería que ella no estuviera cerca de lo que representaba un peligro. Cuando ella empezaba a decir, pues sí, yo me siento así, me siento asá, y luego que sale positiva, yo decía, por favor, te rogué muchas veces, déjame traerme a la niña conmigo. Y yo no entendía, ¿cómo es que tú sales positiva, pero Samuel no? Viviendo en la misma casa, la niña también allí. Y lo único que tú me decías, no, mamá, es que yo no te quiero exponer a ti ni a mi papá, por favor, entiéndeme. Y yo no lo podía entender. A mí me costó mucho, imagínate, el pelear de que ya no era una solamente la que estaba pasando por ese miserable síntoma o enfermedad, sino que eran dos de nuestras hijas. Era algo terrible. Y bueno, ¿qué fue lo que hicieron inmediatamente que te diste cuenta que habías salido positiva? Recuerdo que primero eran preguntas, y cuando hablé con ustedes recuerdo que les decía, es que yo no entiendo cómo Samuel no y yo sí. Luego, como regreso a lo que decía anteriormente, uno inmediatamente quiere operar bajo el temor, ¿verdad? Porque es lo que entra. Y pensé, yo recuerdo que unas noches antes, lo que hacíamos también para tratar de bajar ese estrés era salir afuera y pasar tiempo con la niña en el jardín, ¿verdad? Regando el zacate. Recuerdo que una de esas noches cuando entramos a la casa, yo había bebido de un vaso de agua, y la niña agarró mi vaso de agua y tomó de ahí también. Cuando resulta que mi examen sale positivo, además de cuestionar por qué yo y Samuel no, vino a mi mente, la niña tomó de mi vaso. Puede ser que la niña se infectó y ella puede después enseñar síntomas. Entonces yo le decía, ya cuando todo esto ha pasado, le decía a Samuel, yo he visto la mano de Dios sobre nuestro hogar y sobre nuestra familia, porque la niña jamás se enfermó, tú jamás te enfermaste, ustedes estando aquí en la casa, cerca, ¿verdad? Yo tuve que, claro, aislarme en nuestra recámara, pero pudo haber sido cualquier, como ¿verdad? quiera el aire estaba ahí. Claro, pero Dios tuvo misericordia y su mano estuvo sobre Seila, estuvo sobre Samuel. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Me aislé en mi cuarto, en nuestra recámara. Samuel y Seila dormían en otro cuarto. Samuel lo hizo de todo, de cuidar de Seila, de limpiar nuestra casa, de alimentarme, de traerme vitaminas, ustedes también, claro, nuestra familia, llevar medicina, comida, y tratar, ¿verdad?, de recuperar fuerzas. Pero en ese momento que pasé sola, claro, en el cuarto, era refugiarme en la palabra, refugiarme en lo que es alabanza, adoración, refugiarme en oración. Y eso fue lo que yo vi que me sostuvo, me ayudó en seguir adelante. Porque si no hubiera tenido ese entendimiento de lo que es creer en las promesas de Dios, de que sus promesas, decía nuestro pastor en una predicación, que las promesas de Dios no se anulan, continúan. No, nada más porque hay esta pandemia no quiere decir que Dios ya no es sanador. El carácter de Dios es un ser sanador. Él no va a cambiar. Esta característica de Él jamás va a cambiar. ¿Alguna vez experimentaste depresión? Depresión no, pero ataques de ansiedad sí. Y recuerdo que algunas veces tenía que hablar con ustedes o decirle a mi esposo, necesito que oren por mí,
porque no sé si es el síntoma de COVID o síntoma de ansiedad, pero sentía como mucha presión y angustia. Jamás que me faltaba el aire, pero sí como mucha presión en el pecho y temblor. Entonces recuerdo que ustedes me decían, y pon alabanza, pon alabanza, pon adoración. Y eso fue también lo que me ayudó bastante. Leía, recuerdo claro los Salmos 23, el Salmo 91, pero Isaías 42 que decía que Jehová te sostendrá. Él será nuestro refugio. Leía eso, escuchaba prédicas y recuerdo que una de las prédicas que yo escuchaba de un pastor decía, si tú te alineas a esa mentira de que, ¿verdad?, algo malo va a sucederte, entonces tú estás dando validez a esa mentira. ¿Por qué te vas a alinear a algo que contradice lo que dice la palabra de Dios? Mejor alíñate con lo que dice la palabra y conocer quién es Dios. Entonces fue ahí donde yo me refugiaba. Le decía a Samuel también que cuando oráramos también con mucho entendimiento y sabiduría en qué era lo que teníamos que orar, hacia qué. O sea, como un acuerdo. Sí, y ser estratégicos en nuestra forma de orar, no nada más en general, pero ser bien estratégicos. Cuando teníamos esas noches de oración también, y yo le decía al Espíritu Santo, revélame qué es lo que tú quieres que ore para Jessica, a favor de Jessica, a favor de los miembros de la iglesia que también estaban pasando por lo mismo. Recuerdo que una noche el Espíritu Santo me dirigía a orar para poner el arma del Espíritu, ponerme el arma de Dios. Y recuerdo que decía, Señor, pon esa coraza de justicia. Aleluya. Que esa justicia pueda cubrir lo que son, porque es aquí donde cubre, ¿verdad? Que pueda cubrir tu justicia en nuestros órganos, lo que es los pulmones. Recuerdo que declaraba eso sobre Jessica. Su corazón, Señor, que todos los órganos puedan funcionar como deben, al que se alineen a lo que dice tu palabra. Y caminamos con los zapatos del Evangelio, caminamos sobre la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra, Señor? Que tú estás con nosotros, que tú eres nuestro pastor, que tú eres nuestro sanador. Y es lo que en verdad nos mantuvo en esos momentos. Yo les comentaba en una de las, no sé si fue en uno de los programas de Kairos, que lo más fuerte para mí fue el día que llegamos a las casas de ustedes, porque yo ya no soportaba más, yo ya no... soy una mujer fuerte, ustedes me conocen, siempre mi familia piensa que a mí nunca me duele nada, pero soy humana como todos. Y yo ya no soporté más y yo dije, yo me voy a ir a las casas a orar por fuera, a tocar sus casas, sus paredes y a declarar la palabra. Y en eso me la encuentro a ella, te encuentro a ti que estás en la parte de atrás. Y lo más que me quebrantó el corazón y yo ya no pude soportar y empecé a llorar con un sentimiento, porque te miraba a la distancia y no te podía tocar. Porque no podía tocarte. Yo decía, Dios, no puede ser que este virus miserable me robe la oportunidad de tocar a mi hija. Entonces yo te pregunto a ti, ¿cómo hiciste para que tu nena no viniera, tu hija no viniera y te tocara y tú quisieras abrazarla? Porque yo como madre muchas veces quise irme en mi carro, estacionarme frente de la casa de ustedes y dormir ahí afuera, solamente esperando en el Señor y confiando que Dios las iba a sacar adelante. ¿Cómo hiciste tú como mamá? Creo que eso fue una de las cosas más difíciles, como esposa, como mamá, no poder abrazar a tu hija, a tu esposo, no poder estar cerca. El doctor con la cual yo consulté, recuerdo que me dijo, yo sé que estando en tu casa es muy difícil, tú eres mamá, es difícil estar a una distancia de tus hijos. Y algo que me dijo que me sorprendió fue, pero deja que tus hijos, me decía, que te vean. Ellos necesitan ver a mamá. Claro, no puedes acercarte a ellos, pero deja que te vean. Entonces, lo que hacíamos era, Samuel y la niña salían afuera en las tardes y recomendaba esto al doctor también, y tienes que estar afuera, el sol, el aire te va a ayudar mucho en el oxígeno, en el respirar. Entonces, después de que salían ellos, luego yo salía afuera
y hay a una distancia. Y recuerdo que eran esos momentos donde Selah me miraba y mamá, y quería correr, ¿verdad? Ella hacia mí. Y cuando Samuel se lo negaba y le decía, no, you can't get near, no puedes acercarte a mami. Eso me rompía el corazón. Pero le decía, ¿verdad? Mama is sick, but you pray for mommy. Y y a la distancia decía, and I love you, mommy loves you. Ya a la noche, cuando ya cenábamos, me despedía de ella a una distancia y le decía, I love you, ¿verdad? Y me despedía de ella y ella también se despedía, I love you, mamá. Pero escucharla a veces venir a mi puerta y tocar, mamá, are you there, mamá? Y eso me quebraba el corazón, pero pensaba en mi mente, esos son mi razón, ellos son mi motivo para yo recuperarme, para yo no caer en esos ataques de ansiedad, para yo no pensar, aquí voy a quedarme así, ¿verdad? Toda mi vida. No. Yo sé las promesas de Dios, yo sé el propósito de Dios para mi vida. Yo sé lo que Él ha hablado sobre mí, sobre mi esposo, sobre esta familia, sobre esta casa. Pero sí, como mamá, como esposa fue lo más difícil. Y cuando ya pude salir de ese tiempo de estar aislada, hasta pasé los días nada más para tener... Asegurarte. Sí, para estar bien asegurada que podía. Tomaste más días extras. Como unos 2-3 días más, cuando ya era tiempo para poder salir. Lo primero que hice en esa mañana fue ir a la recámara donde ellos estaban quedando con una máscara, aunque no tenía que usarla, pero tenía una máscara puesta. Y fui y los abracé, porque era lo que más anhelaba, era poder acercarme a ellos y abrazarlos. Y creo que si algo he aprendido de ahí no es solamente, claro, tener fe en Dios, creer en su palabra, pero apreciar a nuestra familia, apreciar el tiempo que tenemos con ellos, no pasar nuestro tiempo en cosas tontas. Cuando esté tu familia ahí a tu alrededor, toma ventaja de ese tiempo, no estés en tu teléfono, no estés en distracciones, pero valora ese tiempo que tú tienes con ellos. Porque cada prueba en la vida, cada situación nos deja una enseñanza. Yo creo que no podemos volver a ser las mismas personas. Correcto. Después de que vivimos una crisis. Tenemos que haber aprendido algo, porque si no vamos a repetir el año, vamos Correcto. A repetir otra vez la misma situación. Entonces, ¿qué enseñanzas te dejaron a ti? Número 1, valorar el tiempo y valorar la familia. ¿Qué otra cosa? Valorar también lo que es la palabra de Dios. Amén. Es una cosa conocer los hechos que hace Dios, porque yo lo he visto, ¿verdad?, en otras personas, pero es otra cosa conocer a Dios y pasar ese tiempo íntimo con Él. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque cuando vienen esos momentos, entonces tú sabes en qué pararte. Tú conoces qué es lo que Él ha dicho de ti. Tú conoces lo que Él te ha dicho a ti, ¿verdad? Entonces, eso es otra cosa que aprendí. Valorar mi familia, valorar lo que es el tiempo en la palabra y oración. Yo recuerdo tanto tú como Jessica hablaban cuando ustedes necesitaban que los apoyáramos en oración. Hay personas que se quedan aisladas, solitos, peleando. Tú no puedes pelear solo, porque el enemigo gana ventaja sobre tu vida. Tú tienes que llamar a alguien. Tenemos tanta gente amargada, resentida, que a mí nadie me visitó, que nadie vino a verme. ¿Pero hablaste? ¿O le pediste a alguien que llamara? Cuando ella nos hablaba, mamá, me estoy sintiendo así, ¿puedes orar por mí? Yo me iba donde estaba mi marido y dejábamos lo que estábamos, vamos a orar y vamos a pelear. Y empezábamos en una guerra espiritual, porque estas batallas no se pueden pelear solos. Tenemos que pedir ayuda. ¿Te dio pena a ti decir, me pasó esto? No. Si algo le digo a Samuel, somos sobrevivientes, somos personas que ahora tenemos un testimonio, y mi testimonio habla del poder de Dios. Mi testimonio habla acerca de lo que puede hacer la sangre de Jesús. Su sangre nos puede sanar. Entonces, jamás tendría vergüenza de decir, esta es parte de mi testimonio.
porque es una oportunidad para poder compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Una de las cosas que yo recuerdo en esos días que ustedes estaban pasando es que nos fuimos, mis hermanas, Lupita, Norma y yo, a los hospitales a orar en los estacionamientos. Y mientras yo recuerdo que yo parecía como que eran mi familia los que estaban allá y extendía la mano porque no éramos solo nosotros, había mucha gente ahí orando, intercediendo. Y yo decía, Señor, ahí por el que está enfermo, el que está ahí o conectado a una máquina, los doctores, las enfermeras, los que trabajan ahí, los que están enfrente en las líneas frontales, ayúdalos, cuídalos. Pero yo lloraba como que se tratara de ustedes. Y el Señor ahí me hizo crear conciencia de que le agradeciera tanto al Señor, que era verdad. Tu papá y yo estábamos pasando por un momento angustioso, pero teníamos que agradecerle al Señor que por lo menos ustedes no estaban en un hospital, donde la gente ni siquiera se podía acercar, donde a veces ya no volvías a ver a tu familiar. Entonces, hay tantas cosas que uno aprende, tantas cosas que uno de verdad, después de que pasas una experiencia, no vuelves a ser la misma persona. Y por eso quisimos hacer este programa, para decirle a usted que las crisis no respetan, pueden llegarnos a todos cuando menos lo esperas. De las 3 hijas que tenemos, ella es la más exagerada en cuanto a cuidarse. Cuidarse de lavarse las manos, quitarse la ropa, bañarse y no, espérate, no toques todavía, hasta casi nos bañaba de spray, de Lysol. Y sin embargo, como quiera, eso vino. Gracias al Señor. Yo no sé si a tu papá y a mí ya nos dio y ni cuenta nos dimos, pero estamos bien y estamos sanos. Yo siempre he dicho, ese miserable virus se acerca a mí y él se muere. Él se muere en el nombre de Jesús. Pero si usted está en cama, si usted está enfermo o tienes un familiar enfermo, queremos decirte que el Dios que levantó a nuestras hijas, aquí hay un testimonio, puede ser también el mismo que te levanta a ti. Amén. ¿Quieres hacer una oración en esta hora? Sí. Señor, nos acercamos a tu trono, Padre. Padre, declaramos, Jesús, en este momento que el mismo poder, Señor, que ha resucitado, Padre, a los muertos, está aún, Padre, obrando en estos días, Padre. En el nombre de Jesús, yo declaro que tú estás obrando ahorita en cada hogar, en cada familia, que ahorita necesita, Señor, un milagro de sanidad. Espíritu de Dios, tú estás ahí trayendo también paz. Tú estás dando consuelo, Señor, a cada persona que sienta ansiedad, ataques de pánico, Señor, o la preocupación de qué va a suceder con mi familiar. Señor, tú aún también estás obrando en esas vidas. Padre, yo declaro que así como dice tu palabra, que tú eres el Señor que sana, que por tus llagas fuimos nosotros curados, Señor. En este momento, Señor, tu sangre poderosa comienza a obrar en esas vidas, en esos cuerpos. Padre, tú das el aliento, Señor. Tú das hoy, Padre, sanidad completa, de pies a cabeza, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos que esos cuerpos son alineados a su propósito, Padre. Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque así como tú has hecho el milagro en la vida de mi hermana, en mi vida, Señor, yo sé que tú lo puedes continuar haciendo, Padre, en la vida de los que nos están viendo en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos que eres bueno, Señor. Amén y amén. Amén. Recuérdese que cada martes lo esperamos aquí por este medio. Y tenemos una forma como usted puede apoyar este ministerio. Su semilla es muy importante, su ofrenda, para que esto continúe y podamos llegar a tantas vidas y a tantos hogares con una palabra de ánimo y de esperanza. Ahí hay una forma y en su pantalla aparece una forma. ¿Cómo usted puede dar? Y si no, háblenos a nuestras oficinas, búsquenos a través de nuestras redes sociales. Queremos saber de usted, queremos oír su testimonio de lo que el Dios Todopoderoso ha hecho. Le esperamos el próximo martes. Comparta este video con alguien más que necesite escucharlo. Le amamos, una servidora, Juanita Ortiz, y mi hermosa hija Esmeralda, a quien doy las gracias por haber estado este día con nosotros. Le esperamos en el próximo programa de Kairos.